noches, las Fuerzas Armadas buscan armas y municiones ilegales en varios sectores del país. Hola, Diana. Hola, Mentor, amigos, muy buenas noches. Ya les damos detalles de dos operativos. Mientras tanto, empezamos en la frontera norte, donde el contrabando amenaza la tranquilidad de los poblados vecinos de Ecuador y también de Colombia. Los pasos ilegales de la frontera ecuatoriano-colombiana son nuevamente escenario de enfrentamientos entre el ejército y contrabandistas, quienes abrieron fuego contra las autoridades en Tulcán, en la provincia del Carchi. Las detonaciones se realizaron del lado colombiano contra el personal militar apostado en uno de los pasos ilegales más frecuentados para el contrabando. Se escucharon dos disparos, nos realizaron 2 disparos con carabina. Afortunadamente no se registraron víctimas, pese a la cantidad de informales ecuatorianos y colombianos apostados en el sector, en rechazo a la presencia militar que trata de evitar el paso de mercaderías, principalmente de gas y combustible. Estos son pasos ilegales y no hay ninguna otra justificación para que pasen cualquier tipo de artículos. Los controles se extendieron hasta la noche con el allanamiento a 2 viviendas donde se decomisó gas. Sin embargo, aquí se denuncian excesos de los uniformados. Sí, me jalaron, me arrastraron esos soldados, me arrastraron de acá adentro. Los operativos y las incautaciones aumentan, al igual que los enfrentamientos en la frontera, por donde sale hacia Colombia cemento, gas y combustible. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas busca más de 5.000 armas de fuego de compañías de seguridad privada que tenían permiso de operación y que ahora no aparecen. El representante de estas compañías apoya el control. Más de 30 hombres armados irrumpieron sorpresivamente en las oficinas centrales de una de las compañías de seguridad que aparentemente funcionaban con armas de fuego no registradas por el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. El tráfico se paralizó momentáneamente en el centro norte de Quito y un grupo de uniformados ingresó al edificio, pero solo se topó con las puertas cerradas. Las compañías no están en el sector que se les indica, no están en la dirección, no contestan los teléfonos. Quiere decir que existe una informalidad terrible dentro del negocio de las empresas de seguridad. Esas empresas que desaparecen y aparecen no tienen la infraestructura necesaria. Luego se trasladaron hasta el sur de Quito a un centro educativo donde operaba una compañía de seguridad y ahora estaba otra. Si no encuentran a las compañías, tampoco encuentran a las armas que están registradas a nombre de estas empresas. Solicitaron la documentación correspondiente. Los guardias no portaban armas de fuego, pero tenían gas pimienta, que solo es permitido su uso para la fuerza pública, y fue incautado. Que no sabemos dónde se encuentra la compañía de seguridad, por ende no sabemos dónde están las armas. Los más de 5.000 armas que tenemos en el sector confundidas. Son 957 compañías de seguridad privada que operan en el país, y más de 150.000 armas de fuego, cuya utilización está autorizada. Es un poco el trabajo de hormiga, buscarles a cada uno de los guardias y buscarle el paradero de la compañía. El ejército quiere saber dónde están esas armas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los militares decomisaron gran cantidad de balas y cartuchos de varios calibres, además de petardos y hasta dinamita, que se expendían libremente en una ferretería de Píllaro, en la provincia del Tungurahua. Decenas de municiones, pólvora, dinamita y demás material explosivo se expendían en las principales ferreterías del Cantón Píllaro. Cantón pequeño como es esto, es grande la situación de encontrar. Pese a que la comercialización de este material es ilegal, sus propietarios trataron de justificar su venta. Pues hace 5 años más que esas municiones están ahí guardadas, o sea, no tenía conocimiento que tenía que hacer con esa munición. Los del campo, ellos llevaban para cacería o para defenderse de los delincuentes. Pero el personal de control de armas del ejército cuestionaba la tenencia de balas calibre 12 y 38. No justifica porque con eso no creo que hagan cacería. Por eso todo el material fue decomisado. Uno de los mecanismos es el decomiso inmediato en los locales donde se encuentren municiones de explosivos sin autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera que desde arriba ataque, desde donde se origina la materia prima. Y pese a que en este operativo no se encontraron armas, todo este material incautado, según inteligencia militar, representaba un peligro para el Cantón Píllaro. En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. La devolución de más de $800.000 que los marinos recibieron en exceso a su salida de Petroecuador debería ejecutarse en los próximos meses. No obstante, el Ministerio de Defensa gastó más de $600.000 para evitar el pago.
El informe de la Contraloría General del Estado es concluyente. Los marinos salieron con más dinero del que debían y por ello deben devolver. Son 176 que salieron con jugosas pero indebidas liquidaciones. Les pagó las vacaciones que supuestamente no gozaron estos marinos cuando estaban dentro de la empresa. Pero eso debían liquidarles la misma Fuerza Naval. Estas órdenes de pago confirman que, por ejemplo, con menos de 2 años de trabajo en el sistema Petroecuador, un capitán de corbeta salió con más de $17.000 de liquidación. Otro capitán de corbeta tuvo mejor suerte y salió con más de $22.000. No obstante, dentro de este caso hay un detalle adicional, y es que el exministro de Defensa de entonces, Javier Ponce, autorizó la contratación de la firma Neidel y Asociados a este bufete internacional. O sea, el Estado va a perder $800.000, perdió $800.000 que ilegalmente recibieron los marinos de Petroecuador, más $600.000 que pagó el propio Estado, el pueblo ecuatoriano, para defender a estos marinos. En suma, la salida de los marinos de Petroecuador hasta ahora le significa al Estado ecuatoriano cerca de $1,500,000. El Ministerio de Defensa, sí, invierte recursos públicos para defender a funcionarios que actuaron al margen de la ley. El exministro Ponce tendrá que responder de su bolsillo. En la Armada aún no ha habido una respuesta por parte de su actual comandante, expresidente de Petroecuador y también involucrado en estas liquidaciones, Luis Jaramillo Arias. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La policía capturó a 5 colombianos cuando intentaban cometer un asalto en la modalidad de sacapintas en Ambato. Un nuevo caso de sacapintas se dio en Ambato. Sucedió al norte de la ciudad, en la agencia del Banco del Pichincha. La policía capturó a los 3 supuestos asaltantes. 3 personas, varones y posiblemente 2 mujeres más, que estamos haciendo la relación a ver si es que participaron o no del hecho. Los antisociales trataron de robar $8.000 a un joven, pero una llamada de auxilio al ECU 911 permitió el despliegue de los miembros de la policía. Y esperemos que con esta captura del día de hoy podamos parar ya este tipo de delito en esta modalidad. A las afueras de la entidad bancaria se cercó la zona, pues 2 mujeres también fueron parte de este asalto. Utilizando varias artimañas proceden a despojarle del dinero a los clientes. Siempre rodean por aquí, pero uno siempre da miedo. Ya no se puede portar nada, no se puede proteger uno. Hace 8 meses sucedió un caso similar, pero aquí murió el asaltado a media mañana luego de retirar $10.000. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. El asesinato de una joven mujer conmociona a Cuenca por las circunstancias en que fue hallado su cuerpo y las hipótesis de su muerte. Es el primer hecho de sangre violento que se registra en el 2013 en la capital Azuaya. Se trata de una joven mujer de 22 años que fue encontrada a orillas del río Yanuncay, en el barrio Los Cantones al sur de la urbe. Pensábamos que ya de venir del trabajo y no llegaba. Le han encontrado, botada de boca abajo en el agua, en la orilla del río, y mi yerno le ha sacado de la desesperación que a lo mejor está con vida y para salvarle. La víctima, identificada como María Nela Paredes Cabrera, presentaba muestras de violencia. Según familiares, golpes en la cabeza y cara y varias puñaladas. Se procede al levantamiento para llevar a las otras secciones del Departamento de Criminalística para que se hagan los análisis. La causa del crimen se investiga, aunque se presume se trató de un robo. Lo que le hacemos falta es la cartera con todo lo que tenía ahí y hoy día cobraba el sueldo de ella. En Cuenquimán Rodríguez, 24 horas. 2 personas fueron asesinadas hoy en diferentes sectores de Guayaquil. Una de ellas laboraba como guardia de seguridad. Justo cuando salía de su casa fue sorprendido por 2 sujetos. Uno de ellos le disparó 6 veces en diferentes partes del cuerpo, lo que le provocó la muerte. El occiso Juan Carlos Basurto, de 26 años, deja 2 hijos en orfandad. Salía al trabajo a la guardia que le tocaba el 6 de la mañana. En Margarita a las 7 de la mañana, me imagino. Basurto se desempeñaba desde hace 6 años como guardia de seguridad de la empresa Contecom, en el puerto de Guayaquil. Mientras que en la cooperativa Floresta 3, en el sur de Guayaquil, un hombre, Pedro Antonio Cardono García, de 38 años, fue asesinado durante una riña callejera. Encontraban circunvalando por el sector y nos indicaron que había una persona herida. Nos trasladamos aquí al lugar y nos encontramos ya con el ciudadano que se encontraba ya sin signos vitales. Cardono recibió 2 puñaladas, una a la altura del abdomen y otra en el pecho. El cibollarino, 24 horas. Y la nueva modalidad de robo de vehículos usando inhibidores de señal de GPS provoca preocupación en la ciudadanía y también en el gremio del volante. En el Ecuador, de 12 a 18 automotores son sustraídos a diario.
La reciente irrupción en el mercado de los llamados inhibidores de la señal satelital de los dispositivos de rastreo de vehículos generan una creciente preocupación, sobre todo en los taxistas. Necesitamos, como quien dice, una contra para esto inmediatamente. Que no lleguen a manos de esas personas, o sea, tratar de evitar que esto suceda, porque necesitamos estar protegidos. En el gremio del volante opinan que no es posible que ya ni siquiera la inversión de un GPS y su servicio anual, con un aproximado de $500, les pueda garantizar que van a recuperar su unidad en caso de robo. Solicitaríamos que, verdad, se preocupen un poco por nosotros en cuanto a la seguridad. ¿Y qué pasa en el mapa? ¿Para ustedes desaparece esa unidad? Sí, desaparece. La unidad deja de reportar. Usted ve el último reporte válido. Y desde ahí la unidad se pierde. En Perú y Colombia, la prensa ya ha reportado casos de víctimas de robacarros, que pese a contar con dispositivos de localización tras ser robados, se hicieron humo. Aquí en Ecuador ya se han presentado algunos casos. Y nuevamente hablé al sistema satelital, ellos contestaron que la última vez fue a las 10:20, dieron la dirección misma y que ahí no supieron más, se desconectó el sistema. Es la tecnología que se oferta libremente en Internet, que preocupan a los ciudadanos y pone a correr a la policía, y que hoy parece estar del lado de la delincuencia. Jorge Rodríguez, 24 horas. Se recuperan los habitantes de la comuna Loma Alta, en la provincia de Santa Elena, afectados desde el pasado lunes por un brote de gastroenteritis. Se cree que el agua de pozo que utilizan se contaminó con heces de murciélagos. Niños, mujeres y personas de la tercera edad fueron los primeros en presentar síntomas. Vómito, diarrea, fiebre y caían bastante deshidratados. Este lunes eran 10 los afectados. El martes ya eran 100. Hasta hoy son cerca de 239 personas las que han sido atendidas en el hospital de Manglar Alto y en el de Santa Elena por presentar síntomas típicos de una gastroenteritis. Ellos, 50 fueron hospitalizados, un porcentaje, 19, con tratamiento hospitalario y otros en observación. Estimamos que en las próximas horas todos ellos ya se han dado de alta porque ya están asintomáticos. La hipótesis de la Dirección de Salud es que el agua de los pozos que abastecen esta comuna se contaminó, probablemente con las heces de murciélagos. Hicimos una intervención integral, no solamente en salud, sino también en saneamiento, clausurando el pozo de agua que fue el objeto de la contaminación. Una muestra de agua será analizada por el Instituto Nacional de Higiene para determinar el carácter de los organismos presentes en el agua, bacterias, virus o parásitos. Nosotros decíamos que era el agua y ha sido, ¿verdad?, el agua que ha estado contaminada. Quiero que nos ayuden a solventar este problema. Según la Coordinación de Salud, el brote ya está controlado y mientras se limpia el pozo, la comunidad se abastece con algunos tanqueros. Natalie Toledo, 24 horas. Una noticia internacional: en Argelia, al menos 30 personas, entre ellas 7 extranjeros, murieron durante la operación militar para liberar a los rehenes en una planta de gas. Desde el día de ayer, el ejército argelino rodeaba a la planta procesadora de gas para liberar a los rehenes. Después de no concretarse una negociación, este jueves la Armada actuó en un intento por liberar a los retenidos. Los primeros bombardeos comenzaron en horas de la mañana, justo cuando un grupo de captores intentaba abandonar las instalaciones con varios prisioneros. En ese instante, algunos de los rehenes aprovecharon los enfrentamientos para huir de las instalaciones. Durante la operación murieron al menos 30 rehenes, entre ellos 8 argelinos, 2 japoneses, 2 británicos y un francés, así como 11 militantes del ejército. Pese a esto, 600 trabajadores recuperaron su libertad. Hace pocas horas la milicia argelina anunció el fin de la operación para rescatar a los rehenes. Sin embargo, medios locales informan que los insurgentes aún mantienen en su poder un número indeterminado de secuestrados. El ministro del Interior informó que gran parte de los raptores fueron neutralizados y lamentó que en la operación perdieran la vida varias personas. Una operación que criticó fuertemente la comunidad internacional. Es una situación muy peligrosa, incierta. Tenemos que prepararnos para recibir malas noticias. Estefanía Garrido, 24 horas. El 17 de febrero, día clave para el Ecuador. 24 horas sigue de cerca el proceso electoral. Conozca a los candidatos, la campaña y los preparativos para la jornada en la que usted deberá elegir. Opción 2013 de 24 horas.
la fuerza informativa de las elecciones. Este noticiero es retransmitido por Forever 92.5 en Guayaquil, Exa 92.5 en Quito, la radio de la cadena Democracia y por Excelencia Radio 100.1 en Puebla. Más noticias del Tribunal de Garantías Penales de Cuenca declaró culpables a 4 personas involucradas en la muerte del hermano del ministro del Interior. Vamos con Iván Rodríguez en directo a Cuenca para que nos cuente más detalles. Hola Iván, buenas noches. Gracias Milton, amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Hace pocos minutos el Tribunal Segundo de Garantías Penales de la SOI declaró la culpabilidad de Ángel Aguilar, Fausto Gordillo y los hermanos Jorge y Martín Molina Montero, 4 de los 5 procesados por la muerte de Juan Antonio Serrano, hermano del ministro del Interior. Las actuaciones procesales, ellos han tomado la decisión de que efectivamente son culpables los chicos que fueron acusados. Mientras tanto, Andrés Ortega fue declarado inocente por el tribunal. Lo que yo había indicado y lo he indicado a lo largo de todo el proceso, la inocencia de mi defendido, de que él no participó. En la sentencia escrita que se emite en las próximas horas se conocerá de manera concreta a cuántos años fueron condenados los jóvenes. Eso es lo que les podemos informar desde la Corte de Justicia de Cuenca. Diana, tú tienes más en estudios. Buenas noches de mi parte. Muy buenas noches, Iván. Gracias por la información. Y la experiencia del transporte urbano de Quito es objeto de admiración y apoyo en una conferencia internacional sobre transporte en Washington, en Estados Unidos. El alcalde Augusto Barrera expone el proyecto del Mitro ante el Banco Interamericano de Desarrollo. La ciudad de Washington fue sede de un encuentro global sobre experiencias exitosas en materia de transporte urbano. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, figuró en un lugar central junto a líderes de otras ciudades que han sido modelo para el desarrollo de transporte sustentable. De tal manera que estamos sumamente orgullosos de poder presentar la experiencia de Quito en este que es uno de los foros de especialistas más importantes en transporte público. Ante más de 500 millar de expertos internacionales en materia de transporte reunidos en el Banco Mundial, el alcalde Augusto Barrera delineó lo que expertos coinciden es una historia de éxito para generar sistemas de transporte integrales y sostenibles a pesar de un contexto de escasez de recursos. Lo que está haciendo Quito es impresionante, las inversiones son de un tamaño muy importante, es un esfuerzo muy grande de toda la sociedad ecuatoriana. La conferencia Transformando el Transporte fue organizada por el Instituto de Recursos Mundiales en preparación a una realidad inevitable. Más del 70% de la humanidad vivirá en ciudades para el año 2050. Cuando la población del mundo llegará a 9.8 mil millones de personas. Es absolutamente insostenible que una ciudad reciba 100.000, 200.000 vehículos durante cada año, porque eso implica que todos los esfuerzos de incrementar la capacidad vial signifique secuestrar todos los recursos y muy probablemente no resolver los problemas. Las instituciones multilaterales de desarrollo comprometieron 175 mil millones de dólares para apoyar el transporte sustentable en un lapso de 10 años en la cumbre Río +20 en junio. Hemos tenido ahí una excelente reunión con el presidente del BID, con el presidente Moreno del BID, ratificando y consolidando el financiamiento de lo que es para nosotros un proyecto estratégico, el proyecto de Metro. El reconocimiento internacional logrado por la ciudad de Quito quedó evidente no solo por su participación estelar en este evento entre las ciudades de vanguardia de América Latina, sino también por el respaldo recibido para continuar la obra del metro, así como su próximo plan de transporte para el desarrollo sustentable. Con la cámara de Armando Ayala, José López Zamorano, 24 horas, regresamos a estudios. Agricultores que obtuvieron créditos del Banco Nacional de Fomento, pero que nunca los recibieron, insisten en ser víctimas de estafa. Culpan a funcionarios de la entidad del perjuicio que ascendería a $5 millones.
El manejo de un crédito de 5 millones de dólares entregado a 250 agricultores en 2010 aún no se esclarece. El Banco Nacional de Fomento, en situaciones presuntamente irregulares, aprobó un crédito y depositó en las cuentas de los campesinos el dinero, pero el mismo día las congeló y pasó el monto a un fideicomiso de la Fiduciaria del Pacífico para que lo administrara. Un fideicomiso que todavía no estaba conformado, no estaba constituido todavía. Los encargados de la tarea fueron Pamela Sánchez y David Ramírez. La primera, según nos informaron, ya no trabaja ahí y Ramírez quedó en comunicarse con nosotros. Los 5 millones de dólares iban a ser utilizados en la compra de 750 hectáreas para la siembra de maracuyá. Los agricultores aseguran que fueron estafados por el banco y por Leonardo Rivas, uno de sus compañeros. Según los campesinos, poco o nada se ha hecho en estas tierras. Sin embargo, Rivas lo desmiente. Están las bombas, todo empotrado. Está empotrado. Si usted ha ido, no lo ha visto porque eso está subterráneo. Asegura también que las obras fueron contratadas directamente por el fideicomiso y que todos los miembros de la asociación estaban al tanto de los trabajos. Todas las facturas las tiene el fideicomiso. Las obras que se realizaban en menos de una decena de hectáreas se paralizaron a mediados del año pasado, puesto que los 5 millones de dólares resultaron no ser suficientes para poner a producir la tierra, de acuerdo a Rivas. No hay los recursos para terminar. Ahora las 750 hectáreas del proyecto La Majadita están llenas de maleza y los agricultores deben cancelar la deuda. Joana Ramos, 24 horas. El sueño de tener casa propia se ha vuelto una pesadilla para quienes accedieron a un plan de vivienda con la empresa Unión Constructora de Quito. Hay decenas de personas que reclaman las casas o el dinero que ya habían abonado. Todos los días hacen plantonera al pie de Unión Constructora, con la esperanza de tener alguna noticia positiva de la casa por la que ya han pagado miles de dólares. Han dado 21, 18, 5.000 por mi persona. Flor Kulki, 29 años de edad, madre soltera, tiene un hijo y trabaja en la cocina de un restaurante. Desde enero de 2010 asegura que religiosamente deposita cada mes en la cuenta de Unión Constructora $172.08. Uno para ganarse $1 se sacrificaba parte de las 8 horas de trabajo ganando por ganarse $1 más, imagínense. Francisco Becerra viene todos los días al complejo San Juan de Colocoto a saber de su casita que ya le entregaron. La casa que me tocaba supuestamente ya está arreglada. Por una casa están 3 y 4 personas y nos vamos a pelear entre nosotros. Javier Pachacama ahora es el más buscado por quienes confiaron en él. Si tiene sangre a la cara, se presente al frente de nosotros. Hace un poco más de 2 meses dijo a este informativo que solucionará los pedidos de sus clientes. Si es que ellos quieren recibir su casa, pues estamos hablando el mismo idioma. Si quieren recibir su dinero, pues inmediatamente. Muchos ahora lo único que quieren es su dinero. Piden auxilio a las autoridades de control. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. El 47% del material para las elecciones estaría ya impreso por el Instituto Geográfico Militar. Para estos comicios el papel tiene 4 características de seguridad. 8.000 pliegos de material electoral son impresos por las rotativas del IGM cada hora. Desde el 28 de diciembre, 500 personas trabajan en esta imprenta de manejo militar. La experiencia adquirida por parte del Instituto Geográfico Militar durante muchos comicios en años anteriores ha permitido que lo hagamos de la mejor manera y la planificación se esté dando cumplimiento. Estamos por buen camino, estamos dentro del calendario. Aquí producen las papeletas con las que sufragaremos el 17 de febrero y escogeremos presidente y vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Pero también imprimen otros documentos como actas de escrutinio. De un total de 59 millones de papeletas, 27 millones han sido ya entregadas al Consejo Nacional Electoral. Con el 47% impreso, aspiran a terminar el trabajo antes de lo previsto en el contrato, pese a demoras imprevistas. Tiempo récord por las dificultades que se tuvo en la importación de papeles con seguridad. Van a ser casi imposibles poder clonarlos. Luego de impresas, las papeletas son revisadas y empaquetadas. Después, desde las bodegas son llevadas en un convoy militar al sitio de almacenamiento del CNE. Todos estos sitios cuentan con la vigilancia de 130 cámaras. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
El Consejo Electoral capacita a los militares y policías que darán seguridad en los recintos electorales de Guayaquil. Uno de los temas es el voto facultativo y cómo ejercerlo. Son oficiales y soldados de la Escuela de Infantería Aérea en Guayaquil que son capacitados a diario por el Consejo Nacional Electoral para los sufragios de este 17 de febrero. Las seguridades que deben brindar a los recintos electorales y miembros de las juntas receptoras del voto son algunos de los temas que se tratan. En lo que es Fuerzas Armadas tenemos 9.904 y en lo que es Policía tenemos 2.790. Paralelamente se les informa sobre el voto facultativo que podrán realizar en los recintos electorales donde trabajarán. También ya han empezado a aplicar los operativos de seguridad en las juntas intermedias. Tenemos gente desplegada en la Troncal, con juntas intermedias, en el área de Milagro y en el área de aquí de Guayaquil. Mientras tanto, la delegación provincial continúa adelante con la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto. Solo el 20% se encuentra listo ya para la fiesta cívica. Aún estamos bajos, pero tenemos toda la certeza en que vamos a aumentar. Día a día estamos subiendo de 4 a un 5% de personas capacitadas. Además, recomendó a la ciudadanía verificar su lugar de votación, ya que debido al incremento de recintos electorales, a muy pocos electores les tocará sufragar donde siempre lo han hecho. César Velastegui, 24 horas. Y la campaña electoral de quienes buscan llegar a Carondelet continúa este jueves con varias actividades en provincias. Este es un resumen. A un mes de las elecciones, los candidatos presidenciales continuaron con sus recorridos de campaña. El candidato del movimiento Creo Lista 21, Guillermo Lazo, recorrió la provincia verde, Esmeraldas, donde habló de su propuesta número 15, zonas generadoras de empleo para la salud. De regreso en Guayaquil se reunió con los representantes de la misión electoral de la OEA, a quienes denunció campaña sucia y abuso de los recursos del Estado. Las autoridades electorales miran todo este espectáculo impávidas e inmóviles. También en Esmeraldas estuvo el candidato del PRIAN, Álvaro Novoa, quien busca por quinta ocasión la presidencia de la República. En lugar de votar en papelería, mejor dar con ejemplo lo que yo voy a hacer cuando sea presidente. Alberto Acosta hizo campaña en Imbabura. En Otavalo mantuvo reuniones con federaciones indígenas campesinas y recibió propuestas de la comunidad. Falta garantizar en algunos casos el acceso de la tierra a los propios campesinos. Luego tenemos en la provincia de Imbabura un enorme potencial industrial. Lucio Gutiérrez recorrió la Amazonía junto a su compañera de fórmula Per Boyes. En su natal provincia, Napo, se mostró optimista. Esto es lo que se refleja en todo el pueblo ecuatoriano. La gente dice, con Luz estábamos mejor, Luz es la mejor opción. El último día de campaña para los candidatos a todas las dignidades será el 14 de febrero. María Gracia Acosta, 24 horas. Durante el 2012 hasta lo que va del 2013, más de 3.000 cubanos se han quedado a vivir en el país. Sin embargo, desde el 21 de enero, Ecuador solicitará carta de invitación que se legalizará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el 14 de enero, que ya no se solicita permiso de salida en Cuba, han llegado a Ecuador 161 cubanos, según datos de la Dirección Nacional de Migración. Ha salido en la prensa que dentro de los pocos países que hay libre de visa está Ecuador. El lunes ingresaron 127 personas y salieron 7. El martes llegaron 30 y salieron 12. Y el miércoles ingresaron 4 y salieron 5. Así desde el 2012 hasta lo que va del 2013, de un total de 22.201 cubanos que llegaron a Ecuador, 3.039 se quedaron en el país. Sin embargo, desde el próximo lunes 21 de enero, Ecuador solicitará carta de invitación a los ciudadanos cubanos que quieran venir al país. Bueno, eso es una decisión soberana del gobierno ecuatoriano que no afecta las relaciones amistosas, las excelentes relaciones que existen entre los dos países. Antes la carta se legalizaba en la Embajada de Cuba en Ecuador, pero ahora se lo hará directamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según los cubanos que viven en el país, pocos son los requisitos que han cambiado para extender la carta. El ecuatoriano antes podía poner 3 cartas, ahora este año nuevo se empezó a poner una sola. Y ese ecuatoriano o cubano debe tener pagado el impuesto a la renta durante 2012, que es el último año que hemos terminado. ¿Eso ha cambiado? Antes no se pedía. Antes no pedían el impuesto a la renta. Con esto hay opiniones divididas sobre la posibilidad de que más cubanos lleguen a Ecuador. Van a seguir viniendo la misma cantidad de personas porque de hecho van a requerir la carta de invitación y cuando ya te ponen una carta de invitación ya un poco más restricción para la hora de viajar. Sí van a seguir viniendo gente, porque la gente quiere progresar, la gente quiere salir adelante y aquí se hace un poco más difícil pero se logra.
Según el embajador de Cuba en Ecuador, más de 1.200.000 ciudadanos cubanos viven fuera de la isla, repartidos en cerca de 150 países, incluido Ecuador. Andrea Romero, 24 horas. Se publicó la nueva tabla de pensiones alimenticias para este 2013 y con nuevos rubros a pagar. Sobre la base del incremento salarial a $318 como sueldo básico, se actualizó la tabla de pensiones alimenticias y hoy, si los ingresos del demandado suman hasta $436, deberá pagar el 29% de su salario por un solo hijo, por dos el 36% y si tiene 3 o más hijos el 54%, pero si gana de $437 hasta $1.090 por un hijo deberá pagar el 36% y por 2 o más hijos el 50%. Y si el demandado gana más de $1.090 por un hijo o más, deberá pagar el 45% de su salario, lo que implica que la pensión alimenticia provisional o mínima a pagar por un solo hijo es de $86.49. Sin embargo, aunque parezca increíble, en los juzgados todavía hay madres con pensiones irrisorias. El condenado me da lo que le da la gana. En diciembre me dio solamente $20. Pero para muchas madres que sí logran que la ley se cumpla, el aumento es un alivio. Sin embargo, reconocen que todavía no alcanza. Porque un niño tiene que comer, vestirse, medicina, educación. El Consejo de la Niñez y Adolescencia recuerda que con una orden judicial puede descontarse directamente la pensión del sueldo del demandado. Y si el empleador no lo hace, tendrá sanciones. Gisela Bayona, 24 horas. El Ministerio del Ambiente coloca comida con somníferos para atrapar a los monos que han causado caos en un barrio del sur de Guayaquil. No son como dicen ustedes, perdón que les diga así, delante suyo, que es uno, son 4. Huevos y guineos a los que se les puso sedante, ubicados en los mismos árboles donde ellos pasan, y a esperar a que los coman, para que duerman y puedan ser llevados a un albergue de animales. Ese es el plan del Ministerio del Medio Ambiente, que desde la mañana de este miércoles está en práctica en el sector de la 16, en el suburbio oeste, para acabar también con la muerte de gatos, que en las últimas semanas en este lugar se ha dado. Le hizo corretear a la pobre gata. Sí, le iba a destripar. La última ocasión que se los vio fue este miércoles. Y realmente ya no quieren volver a verlos, porque a pesar de que creen que exageran. La gente piensa que es juego esto, pero no es verdad. Los señores policías que no se vieron, ellos vieron a los gatos sufriendo. Con la tripas afuera. Solo ellos que viven aquí saben de lo que son capaces y creen que es demasiado. Esos animales son peligrosos, porque son monos asesinos. Pero en el sector también hay moradores que no quieren que se lleven a los monitos. Dicen que ellos han reaccionado de acuerdo a la forma como los han tratado. Por mil partes, que no se los lleven porque así ahuyenta un pocotón de gatos. Doña Graciela dice que los monitos son como niños ávidos de aprender. Cuando escucho un grito y era mi hija que el mono se había metido al cuarto y ella estaba en la computadora. Pero esta es una ciudad, advierte la autoridad de ambiente. Y en la ciudad no deben estar los animales sueltos y sin cuidado. Será cuestión de horas, de días, no lo sabemos. Pero ya hay un plan. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Venezuela no solo vive en una incertidumbre política por la ausencia de Hugo Chávez, sino que también sufre una escasez de productos básicos. Los comerciantes exigen la regularización del mercado. Anaqueles vacíos y comerciantes insatisfechos son solo algunos de los escenarios que deja la escasez de productos básicos en Venezuela. Gente caminando para arriba y para abajo buscando de dónde compra un kilo de pollo, dónde compra un kilo de carne. Cientos de venezolanos deben lidiar con periodos de grandes recortes y la ciudadanía considera que esto podría empeorar. Aquí un producto sube más que el doble de un día para otro. Muchos economistas coinciden en que la escasez es causada por un mal manejo de la economía a través de controles de precios, aunque el régimen aclara que solo es la especulación de los comerciantes y asegura que el país avanza. Y ustedes ven que esto no se paralizó ni un segundo. Los empresarios ya denuncian más de 4 meses de bajos insumos y exigen una regulación en los mercados. El vicepresidente Nicolás Maduro habría prometido en inicios de enero corregir la distribución de productos básicos en el país. Estefanía Garrido, 24 horas.
Guillermo Cochés, el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, fue destituido un día después de que lanzara duras críticas contra el gobierno de Venezuela y el secretario del organismo, José Miguel Insulza. Además, en la última reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Venezuela rechazó las críticas emitidas por el ex representante de Panamá. Avanza la operación francesa en Mali. El gobierno de François Hollande ya desplegó más de 1.400 militares en el país africano y prevé incorporar a 2.500 militares más. El ejército francés inició el viernes pasado la intervención militar en Mali con el objetivo de echar a los grupos islamistas armados que controlaban el norte del país. Dejaron de volar a nivel mundial los Boeing 787, los aviones permanecen en tierra debido a las múltiples fallas que sufrieron en las últimas semanas. La Autoridad Federal de Aviación estadounidense lanzó una prohibición mundial de vuelo hasta que se compruebe su seguridad. Los Boeing 787 debutaron oficialmente a finales de 2009 y se conocen como aviones ecológicos porque consumen un 20% menos de combustible.